Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Delia. En nombre de la consultora le doy las gracias por acompañarnos en esta actividad. Vamos a estar trabajando en el día de hoy con una capacitación de tratamiento de no conformidades. Yo soy especialista en sistema de intergestión y auditora para las 3 normas. Me va a estar acompañando la licenciada Laura Delisi, que es especialista en sistema de gestión de calidad para acreditación de laboratorio, 025, y auditora también de esta norma. Y bueno, esperamos que les sea de utilidad. Tratamos de brindarles en esta capacitación, llevar adelante la implementación de los requisitos normativos. Ordenamos en 4 partes la capacitación. Va a arrancar Laura. No sé, Laura, si querés presentarte y comentarles un poco. Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Laura Delisi, formo parte de SGO Consultora como consultora y bueno, y como les cuenta María Delia, sí, voy a estar arrancando con el primer capítulo de conceptos, después María Delia va a continuar con el capítulo de requisitos normativos, después vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento, vamos a hacer hincapié en lo que es el tratamiento en el tercer capítulo. Y para terminar, en el cuarto capítulo vamos a estar dando las herramientas para poder tratar las no conformidades. Bueno, vamos a comenzar con lo que son los conceptos y las definiciones. Los conceptos y las definiciones van a estar tomadas de lo que es la ISO 9000, ¿sí? Que tiene por naturaleza poder definir y tener los conceptos que se requieren y que se utilizan en todas las otras normas. Define como no conformidad al incumplimiento de un requisito, ¿sí? Y de manera contraria, conformidad, lo que es el cumplimiento de un requisito. En ambos casos, estos requisitos son establecidos en función de un producto o un servicio. Dependiendo en donde nosotros estamos brindando a nuestros clientes, vamos a tener un producto o un servicio y vamos a ver si estamos cumpliendo o incumpliendo ese requisito. Ahora bien, ¿qué es un requisito? ¿Sí? También la ISO 9000 nos va a definir requisito como la necesidad o expectativa establecida, generalmente está implícita o es obligatoria. Si es implícita, nosotros lo podemos determinar de una manera que no está determinado, no está documentado, ¿sí? Lo que es explícito está documentado generalmente como información documentada en nuestros sistemas de gestión de calidad. Lo que es implícito, uno lo toma como una actividad propia de la organización. Por ejemplo, el tema de dar aviso, por ejemplo, que la organización tenga como requisito documentar las minutas de las reuniones cuando se hacen reuniones en mandos medios. Pero, más allá de eso, las minutas son enviadas por mail a la dirección para que esté en aviso. ¿Qué sucede? Ese requisito se toma como implícito porque termina siendo una actividad que la organización toma como propia, más allá de que no esté documentada en el sistema de gestión de calidad. En un laboratorio, por ejemplo, puede ser de que cuando uno tenga que hacer un análisis, se sepa que las muestras que van a ser analizadas van en cestos de un color azul y las muestras que están para desecho van en un cesto de color rojo. Esto no está documentado en ningún lado, pero es una dinámica de trabajo que la organización toma, que sirve, que es práctica y que tampoco está en el sistema de gestión documental. Por eso está implícito, pero es un requisito, ¿sí? Esos diferentes requisitos pueden generar origen a lo que es una no conformidad, ¿sí? Dentro de esos requisitos vamos a tener los que son propios del cliente, son esos requisitos que el cliente me pide que yo cumpla para poder traerme un servicio o un ensayo. Los requisitos también, como mencionó Laura, los implícitos o explícitos, por otras partes interesadas. En otros sistemas de gestión es muy importante entender cuáles son los requisitos de un proveedor, de la comunidad, los legales, ¿sí? Estoy hablando específicamente con normas, por ejemplo, de seguridad, de salud y medio ambiente, donde los requisitos legales deben ser atendidos y verificados. En calidad también deben ser identificados, pero
no tenemos esto de la verificación de un requisito. Puede ser que implícitamente una parte interesada tenga un requisito y bueno, esto yo los debería atender. Por ejemplo, que un vecino tenga como requisito que no generemos ruidos molestos. Eso sería un requisito implícito y que yo debería atender, independientemente de que exista un requisito legal en cuanto a los decibeles que puedo generar para no afectar a la comunidad. Bien, otro de los requisitos pueden ser los internos, en donde iban a estar determinados, por ejemplo, la parte de las validaciones de las metodologías internos en la producción de nuestros servicios. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es una evidencia? La ISO 9000 nos va a definir como evidencia objetiva a los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Esa evidencia objetiva puede obtenerse por medio de observación, una medición, un ensayo o por otros medios. La evidencia objetiva con fines de auditoría generalmente se compone de registros, declaraciones de hechos u otra información, que son pertinentes para los criterios de auditoría y verificables. La evidencia objetiva nosotros la vamos a poder obtener de un documento, de ver cómo se desarrolla un ensayo, ver una línea de producción, determinar la normativa si está vigente. No necesariamente tiene que ser con un documento o un escrito, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver lo que es la diferencia entre no conformidad y trabajo no conforme. El trabajo no conforme es una no conformidad. Los dos hablamos de no conformidades. En el caso de lo que es un trabajo no conforme, es exclusivo del incumplimiento de un requisito del ensayo o dicho, según los requisitos de la norma ISO 10. Y en función de la ISO 9001 que también lo detalla. Ahora bien, la no conformidad es el incumplimiento de un requisito del sistema de gestión de la calidad. Esto es importante tener en cuenta que tanto trabajo no conforme como no conformidad son tratados como no conformidad. La principal diferencia es que el trabajo no conforme es en la salida de un proceso en términos de calidad, que puede ser un servicio o un producto. Es en un incumplimiento específicamente de atributos que tengo que cumplir con ese producto o servicio de acuerdo a lo que definimos como requisito. En cambio, una no conformidad y que es más abarcativo y ya lo puedo tomar para otras normas como 14.001, 45.001, por ejemplo, ya es el desvío de cualquier proceso, no necesariamente del proceso de realización de un producto o servicio. Me refiero a una no conformidad cuando tengo un desvío en un proceso del área de recursos humanos, de soporte, de la dirección, cualquier desvío a lo que está establecido en el sistema de gestión. Bien, por eso es más amplio el concepto y el tratamiento se aplica a todos los desvíos independientemente como se mencionan las normas. Ahí en verde están marcadas las cláusulas que hacen referencia a trabajo no conforme o a lo que hacen referencia a no conformidad para cada una de las normas. 9000, 14 y 45 ya cumplen con el anexo SL, por eso todas quedan en la cláusula 10.2. La ISO 15189 aún no está actualizada y se referencia a la no conformidad en las cláusulas 4.9 y 4.10. Bueno, yo en esta segunda parte voy a hablarles sobre los requisitos normativos que tenemos para el proceso de tratamiento de no conformidades. Requisitos normativos para normas de certificación y requisitos normativos para normas de acreditación. En el caso de las normas de certificación, les preparé un cuadro comparativo donde vemos la misma cláusula para las diferentes normas, tanto de sistema de gestión de calidad, que como es la 9001, gestión ambiental 14001 y gestión de seguridad y salud ocupacional 45001. En este caso son normas de certificación y tienen la ventaja de ya estar actualizadas de acuerdo al anexo SL, con lo cual el cuadro comparativo que ahora les voy a mostrar es muy simple de interpretar porque corresponden a la misma cláusula, es decir, el anexo SL le da una estructura idéntica
de ordenamiento de la norma, con lo cual nos facilita la interpretación y la adecuación a cada sistema de gestión. Bueno, para lo que es las normas de certificación, la cláusula que aborda el tratamiento de las no conformidades y acciones correctivas es la 10.2. Yo en este diapositiva, después les puedo compartir el cuadro en un formato más grande, lo que hice fue colocarlas una al lado de la otra para analizar qué diferencias tienen y marqué de acuerdo a la norma con color la diferencia puntual. En el caso de la 14.001 se la marqué ahí con verde y en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se lo marqué con azul. Los requisitos están en el orden similar, por lo que les comentaba antes del anexo SL. ¿Qué es lo que nos están pidiendo las normas en común? Que cada vez que ocurra una no conformidad sea tratado en el sistema de gestión y, como dice ahí, se tomen acciones para controlar y corregir, lo que nosotros normalmente llamamos acción inmediata, ¿sí? Buscamos solucionar el problema en el momento. Y esto que digo en el momento, en el caso de la 45.001, en el momento realmente tiene que ser oportuno porque estamos hablando de la seguridad y la salud de las personas, con lo cual se toma el atrevimiento ahí de agregar esto de reaccionar en forma o de manera oportuna. En el caso de la 45.001 nos está pidiendo también que incluyamos en el tratamiento de no conformidades todo lo que son los incidentes, ¿sí? Cuando trabajamos con la norma 45.001 tenemos un concepto bastante completo de lo que es incidente, que acá cualquier incidente deberíamos gestionarlo como una no conformidad. En el caso de calidad deberíamos estar incluyendo acá las quejas. Bueno, como ven, tengo que tratar, tengo que reaccionar, tengo que tomar una acción inmediata para las tres, que aborde el problema y que se contemplen las consecuencias de este problema, como lo mencioné en la 9.001. En 14.001 agrega la particularidad de que si yo tengo una no conformidad, vamos a hablar por ejemplo de un derrame, yo tome acciones para mitigar el impacto de esa no conformidad. En este caso sería la remediación del suelo. Bien, en la norma 45.001 resalta el tema de la forma oportuna de actuar y en la 14.001 resalta el tema de mitigar los impactos ambientales que tiene la no conformidad. En el inciso A nos pedía que tomáramos acciones inmediatas. Bueno, en el inciso B nos pide que evaluemos la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas. Este tipo de acciones son las que nosotros conocemos como acciones correctivas. En las tres normas contempla esto de evaluar la necesidad, ¿sí? No en todos los casos voy a llevar un análisis de causa-raíz y tomar una acción correctiva. Me está dando la posibilidad de analizar si es necesario tomar acciones para eliminar la causa de la no conformidad, para evitar que vuelva a suceder. Bien, en algunos sistemas de gestión, cuando no requerimos acciones correctivas, por ejemplo en el sistema en la suite, hablamos de observaciones, las clasificamos como observaciones. Bueno, en las tres normas nos pide esto de que revisemos, que analicemos la no conformidad, que determinemos cuáles son las causas de la no conformidad, que hagamos un análisis si puede haber un desvío similar. Esto es nuevo en la última versión de la norma. Y acá está el tema de la vinculación con la gestión de riesgos, porque dice o que potencialmente puedan ocurrir. En el caso de encontrar algo potencial, debería retroalimentar la gestión de riesgos. Una vez que yo tengo identificadas cuáles son las causas, me está pidiendo que implemente acciones, que revise la eficacia de esas acciones y que si es necesario, porque esa acción lo demanda, o si tiene impacto en el sistema de gestión, haga los cambios necesarios en el sistema de gestión. Después, más adelante, en el punto, cuando vemos con Laura el tratamiento de no conformidades, en el punto de acciones correctivas, vamos a profundizar un poquito de esto del cambio en los sistemas de gestión. Eso es lo que tienen en común, es decir, que analicemos, que identifiquemos las causas, que determinemos las acciones, que las implementemos y que revisemos la eficacia de esas acciones y el impacto que tienen esas acciones en el sistema de gestión. ¿Cuáles son las marcas que le hice acá que son específicas de cada norma?
que la 9001, esto que yo le decía, la retroalimentación con la gestión de riesgo, lo deja explícito en el inciso E. Dice, si fuera necesario actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación. Esto está asociado al análisis de un desvío similar, ¿no? En el caso de la 14001 no lo deja explícito, sí, uno lo va a interpretar por un cambio en el sistema de gestión, pero no está explícito como sí lo está en la 9001. Y en la 45001, en materia de seguridad y salud ocupacional, hay algunas particularidades que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es lo primero que hay que atender? Es que acá, digamos, en el análisis y en la evaluación de la no conformidad, me pide participación de los trabajadores y que se involucren las partes interesadas. Esto en las otras normas no lo deja explícito, pero acá me está diciendo que cuando investigue un incidente, siempre trabaje con los involucrados. Esto está expreso acá en la norma, con lo cual siempre en el tratamiento de la no conformidad tiene que ser una actividad participativa. Que exista la investigación del incidente, esto lo marco porque es un texto específico de esta norma, pero es lo mismo que la revisión de la no conformidad, solamente que para la investigación de un incidente voy a tener en cuenta quizás algún procedimiento particular y específico y el marco legal que tengo para la investigación de un incidente o en el caso de haber ocurrido el accidente. Bien, después el resto es igual. Me pide además que en este análisis yo tenga en cuenta todo lo que ha sucedido antes, es decir, riesgos anteriores, ¿sí? Que haya contemplado también la matriz de riesgo, vieron lo que dice en el inciso E, evaluar los riesgos para la seguridad y salud del trabajo, y en el caso del establecimiento de las acciones, en el inciso D, me pide que las acciones que vaya a establecer respeten la jerarquía que está establecida en la norma, ¿sí? La jerarquía parte básicamente de lo que es la eliminación y termina la jerarquía en lo que es el uso de PP. Bueno, cuando vayan a trabajar con 45001 hay que tener en cuenta esto, es decir, evaluar con la gente, es decir, en forma participativa, tener en cuenta que si estamos hablando de un incidente con una persona de seguridad y salud ocupacional, hay otras cuestiones que atender que tienen que ver con el marco legal o con algún procedimiento en particular que puede tener la organización para la investigación del incidente. Ver los antecedentes, o sea, si hubo otro incidente de este tipo en el sistema de gestión o hubo otros riesgos asociados, ¿sí? Acá lo marqué porque no es lo mismo que hablamos de riesgo para la planificación, sino riesgo propiamente dicho para la seguridad y salud de la persona, que es lo que hablamos en la matriz de IPER. Bien, y bueno, y ver cómo se relaciona y retroalimenta esto en la matriz IPER. Una vez finalizado el análisis de causa raíz y establecidas las acciones, me está dando recomendaciones puntuales sobre las acciones correctivas, ¿sí? Me parte de que sean apropiadas al problema y a las causas, es decir, que no quiera curar un cáncer con una aspirina. Tienen que ser a la magnitud del problema y a la magnitud de las causas. Es fundamental haber hecho bien el análisis de causa raíz para poder tomar las acciones adecuadas, ¿sí? En este caso también me agrega que tengo que conservar registros, evidencias de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones que se tomaron. En el término de naturaleza es importante tener en cuenta el tipo de desvío, el origen del desvío, ¿bien? Y las acciones obviamente registrar con responsables, con plazos. Tanto 14, 9 y 45 piden que estas acciones sean evaluadas, es decir, evidencia de los resultados. En el caso de la 45 lo pone explícito que habla de la eficacia de las acciones, pero siempre que verificamos y evaluamos acciones estamos hablando en términos de eficacia, es decir, que se haya realmente resuelto el problema porque atacamos correctamente la causa del problema y no volvió a suceder. Siempre en la verificación de una acción apunta a la eficacia y no si la acción se hizo o no. Eso es común en las tres normas, con la salvedad de esto que la 45 lo pone explícito, que dice incluyendo su eficacia. ¿Qué requisito adicional tenemos en cuanto a la implementación y evaluación de las acciones? Que la 45 me pide que estas acciones
y el tratamiento dado se han comunicado a todos los trabajadores que están involucrados o que pueden verse afectados por estos peligros, ¿sí? Es decir, hay una etapa más que es la comunicación del tratamiento, buscar la forma de trasladar esta actividad al resto de la organización con fines de concientizar y evitar obviamente que esto vuelva a suceder. Acá hay que tener en cuenta que estamos hablando de una norma de seguridad y salud ocupacional en el cual cualquier, digamos, incidente puede perjudicar a la vida o a la salud de la persona. Entonces es sumamente importante que todo lo que se aprendió y se gestionó en un incidente sea trasladado al resto de las personas de la organización. Por eso lo resalta como un requisito dentro de lo que es el tratamiento de las no conformidades. Ahora vamos a ver los requisitos que encontramos en normas de acreditación, ¿sí? Durante la capacitación nosotros vamos a estar haciendo algunas consideraciones o comparación entre una norma de acreditación y una norma de certificación y cómo impacta estos procesos en el tratamiento de la no conformidad. Yo en este caso les traje dos normas para poder mostrarles. Hay más normas de certificación de las que vimos antes y hay más normas de acreditación, pero nos estamos enfocando en este caso puntualmente en la 15189, que es la de acreditación de laboratorio de análisis clínico, y la 17025 para laboratorios de ensayos. Bien. En el caso particular de la 15189 es una norma que aún no ha sido actualizada, con lo cual aparecen conceptos que ya venimos relacionándolo en otros requisitos de las normas de gestión. Puntualmente me refiero a acciones preventivas que en el caso de la 15189 sigue estando asociada a la no conformidad. En esta norma, los requisitos correspondientes al tratamiento de no conformidad lo vamos a encontrar en la cláusula 4.9. Como les dije, no es una norma actualizada, por eso tampoco me coincide la estructura. Y le marqué ahí algunas cuestiones que hay que prestar atención para la particularidad de una norma realizada para laboratorios de análisis clínico, ¿sí? Bueno, me pide que tengamos un procedimiento documentado, término que ya no estamos viendo en la norma de gestión, que sirva para identificar y gestionar las no conformidades. Que en este procedimiento queden definidas las responsabilidades y autoridades para la gestión de las no conformidades dentro de la organización, que se establezcan en este proceso las acciones inmediatas. Acá el término lo usa correctamente así, acciones inmediatas. A veces en otras normas lo hemos visto como corrección en versiones anteriores, pero es la acción inmediata. Se determine el alcance de la no conformidad. Esto tiene que ver la magnitud, la naturaleza, el motivo. Y particularmente acá me plantea que en este procedimiento yo contemple la suspensión de los análisis, la retención de los informes si fuese necesario. En este caso, cuando uno analiza, tiene que también incluir en el proceso la importancia clínica que tiene la no conformidad. Siempre, obviamente, que sea necesario, que sea adecuada la no conformidad que estemos hablando, por el impacto que tenga con quien está siendo usuario de esta información, más que nada el médico o el paciente propiamente dicho. Bueno, me pide que se recuperen y se identifique, o sea, que haga una contención sobre estos no conformes y que se defina la autoridad para reanudar el proceso y de la información que voy a brindarle en los resultados. En todos los casos me está pidiendo que guarde obviamente los registros, ¿sí? Y que yo tenga un control sobre la tendencia de estos datos. En el caso de una no conformidad, en este caso lo deja aclarado, yo se lo marqué con negrita, de un proceso preanalítico, analítico o posanalítico, lo que normalmente en un sistema de gestión 9001 llamamos procesos de realización, tengo que tener en cuenta que cuando tengo dudas de algún incumplimiento de un proceso de realización
preanalítico, analítico, posanalítico, yo tengo que tomar acción rápidamente, identificar los problemas, documentar, eliminar las causas, y no tengo, digamos, la opción de determinar si, como decíamos en el de gestión, evaluar si es necesario tomar acciones correctivas. Bueno, acá directamente estoy obligado a hacerlo. Para la acción correctiva y la acción preventiva, la 15189 tiene cláusulas específicas, la 410 y la 411. La acción correctiva tiene los mismos requisitos que vimos en las otras normas de certificación, es decir, evaluar, determinar la causa raíz, evaluar si hay que tomar acciones correctivas. Recuerdan la nota anterior, en el caso de ser proceso analítico, proceso de realización es obligatorio. Determinar las acciones, registrar los resultados, revisar la eficacia. Es clarita en la redacción, no debería haber problemas, e inclusive, si bien ya Laura les comentó en los conceptos lo que es una acción correctiva y una corrección, acá la nota deja bien clarito que la acción de corrección, la inmediata, se llama así, acción inmediata, que es como nosotros también usamos en el sistema, y que correctiva es aquella que elimina la causa del problema. En las otras normas lo vemos basándonos en la definición de la 9000, acá ya lo agrega directamente en una nota. Muy clarito. Y la acción preventiva, yo lo único que hice fue resaltarle con negrita el concepto de riesgos, es decir, está utilizando el concepto anterior para no conformidades potenciales, es decir, que no ocurrieron, y es exactamente igual, pero en vez de evitar repetición, evitan ocurrencia. Yo resalté la palabra análisis de riesgo porque es parte de lo que aclara en la nota. Hoy en las otras normas de gestión, las acciones preventivas están asociadas a la gestión de riesgo. Por último, en el caso de la 17025, que es una norma que ya está actualizada, encontramos la cláusula 710, trabajo no conforme. ¿Sí? Acá vemos una definición ya un término un poquito distinto, que está pidiendo la norma que tengamos un procedimiento y se implemente para cuando cualquier aspecto de sus actividades o los resultados del trabajo no cumplan con los procedimientos propios, los requisitos acordados con el cliente. En cuanto al procedimiento, acá es muy parecido a lo que vimos recién a la 15189, es decir, la primera parte es similar, que estén definidas las responsabilidades de autoridades para la gestión de un trabajo no conforme, que se tomen acción y la retención de los informes de acuerdo al nivel de riesgo que tenga esa información, que se evalúe la importancia, que se tome criterios de aceptabilidad o no, es decir, verificar si es conforme o no luego de esta acción, cuando sea necesario notificar al cliente o anular, y tanto anular el trabajo y suspender los procesos, por así decirlo, y también se define la autoridad para reanudar el trabajo. En el caso de las cláusulas que tiene como 7.10.2 y 7.10.3, la primera especifica de conservar los registros como en las anteriores, haciendo foco en lo que es el apartado 10.1, la viñeta B y F, es decir, registro de las acciones y de la retención del informe de acuerdo al nivel de riesgo y de la responsabilidad de reanudar el trabajo, particularmente de esto. Y por último, el tema de implementar acciones correctivas. Dice, cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir, yo debería ahí tomar acciones correctivas. Bueno, como ven, tanto las normas de certificación y de acreditación le dedican buena parte de su contenido a lo que es la no conformidad, y a nosotros nos pareció importante mostrarles un poco los requisitos para poder después entender correctamente por qué el tratamiento es de una forma y no de otra, y lo mismo los que están trabajando con el sistema nuestro, la suite, puedan comprender las preguntas que uno va haciendo en el sistema o los datos que va pidiendo en el sistema para justamente poder cumplir con estos requisitos. Por último, en la 17025, que es una norma que ya está actualizada,
encontramos el equivalente a estas cláusulas para el tratamiento de la no conformidad, la cláusula 710 trabajo no conforme. En este caso vamos a ver más similitud con la 15189 en la primera parte y particularmente van a ver que se enfoca, digamos, en el resultado de las actividades de laboratorios, obviamente desde el proceso de realización y lo que está acordado con los procedimientos propios de la organización, las técnicas propias de la organización y acordado con el cliente. En este caso pide, igual que en la 15189, que exista un procedimiento que esté implementado, que este procedimiento tenga bien definidas las responsabilidades y las autoridades para la gestión del trabajo no conforme, que se contemple las acciones inmediatas, la retención de los informes, ¿sí? Basándonos en los criterios definidos de riesgo para la organización, que se evalúe la importancia del trabajo no conforme y que haya criterios de aceptación de conformidad o no conformidad. Cuando sea necesario se notifique el cliente o se anule el trabajo y que haya autoridad definida para la reanudación del trabajo. Después tengo dos incisos más que hacen a el primero hace referencia a los requisitos que tengo que tener como información documentada de evidencia, es decir, registro, acá habla de la palabra registro específicamente, sobre las no conformidades y las acciones, enfocándose particularmente en el inciso B de la cláusula anterior y F, que el B corresponde a las acciones de retención de informe y a la evaluación de riesgo, y F a la responsabilidad de reanudar el trabajo. Cuando tenga indicios, sí, cuando considere que es necesario tomar acciones correctivas, como mencionaba también las normas de gestión. Acá me da el Chadwick, por ahí está explícito en la 15189 que debo, cuando es un proceso de realización, analizar causas y tomar acciones correctivas. Acá me deja la posibilidad de evaluar realmente, porque abarca un concepto más amplio de trabajo no conforme, como lo es también en la 9001. Bueno, en cuanto a requisitos no tengo mucho más que comentarles. Nosotros nos parece importante poder mostrarles en un apartado de esta capacitación cuáles eran los requisitos normativos para poder tener conocimiento de por qué el tratamiento siempre se plantea de una forma y no de otra. Y lo mismo que cuando utilizan en nuestro sistema SGO Suite, hay datos que se piden y que se piden justamente validando el cumplimiento de estos requisitos normativos. Vamos a continuar con la capacitación. Ahora vamos a avanzar con lo que es el tratamiento de las no conformidades. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el tercer capítulo, en donde vamos a hablar de lo que es el tratamiento de la no conformidad. Para darle tratamiento a una no conformidad hay que desarrollar etapas, lo que es la detección, el registro, la clasificación, evaluación y la resolución. Vamos a ir viendo cada una de ellas para ver qué necesitamos en cada una de estas etapas para poder terminar de cerrar y tratar. La detección nos dice que toda persona perteneciente a la organización puede detectar una no conformidad en el desarrollo de las actividades contempladas bajo el sistema de gestión de calidad implementado. Las principales fuentes de detección de las no conformidades son las auditorías externas e internas, las quejas de los clientes, los controles de calidad internos y externos y el seguimiento de procesos. Es importante que siempre tengamos en cuenta que no solamente busquemos en el momento de auditorías internas y externas generar y encontrar no conformidades, sino que hagamos un buen uso de las herramientas del sistema de gestión de calidad para internamente no conformidades y hacer un sistema de mejora continua. Si no, siempre va a estar basado en lo que es un reconocimiento de no conformidades por partes externas e internas, como son las auditorías. Lo que es importante tener en cuenta es que el no tener no conformidades no es sinónimo de que el sistema de gestión funciona bien, sino más bien que no se está en conformidad y por lo tanto el compromiso de mejora continua no se está cumpliendo, ¿sí? Yo lo que no registro no lo puedo contemplar, y lo que no puedo contemplar no lo puedo mejorar, ¿sí? No lo puedo tratar y no lo puedo mejorar, ¿sí? Es importante lo que es una concientización sobre lo que es el personal que forma parte de la organización,
para que se haga parte este tipo de tratamiento y que todos se involucren en el tratamiento de las no conformidades, no viéndolo como algo negativo, sino como una mejora al sistema de gestión de calidad. Bueno, pasamos a lo que es el registro. El registro lo puede hacer la persona que detectó la no conformidad o personal del área donde se generó, dependiendo del origen de la misma, ¿sí? Va a depender si se generó en la parte de producción, en la parte técnica, en un laboratorio, en la parte administrativa, en la parte de soporte. El objetivo es realizar una descripción de la no conformidad para luego poder clasificarla. El registro debe permitir que a medida que se va desarrollando el tratamiento de la no conformidad, queden documentados todos los pasos de tratamiento, permitiendo la trazabilidad de la misma. Acá también en el registro se pueden sumar evidencias que den aporte y que sumen a lo que es el registro de la no conformidad, ¿sí? Avalen este descubrimiento y este registro de la no conformidad. ¿Cómo clasificamos a las no conformidades? Las vamos a clasificar en mayor, menor y en observaciones, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta es que esta clasificación nosotros la hacemos partiendo de una norma que es la 17025, que es para los esquemas de acreditación, es decir, los organismos de certificación se acreditan bajo la ISO 17021, perdón, dije 25 recién. ¿Qué sucede en estos casos? La clasificación no es obligatoria para las empresas, sí lo deben hacer los organismos de certificación respetando esta norma. La realidad es que para las empresas sirve una clasificación o poner alguna prioridad para poder determinar a ver qué no conformidades tratar primero y cuáles después o cuáles son más importantes o no para el sistema de gestión darle un tratamiento más rápido. Eso por un lado, es decir, no estamos obligados a respetar esta clasificación, es una clasificación que utilizan organismos de certificación y corresponde con una norma de acreditación. ¿Qué es importante acá tener en cuenta? Los organismos, yo les comenté que tienen que clasificar. Esta clasificación, en el caso, por ejemplo, particular de IRAM, la clasificación de observación corresponde a una no conformidad menor. No sucede lo mismo con otros organismos de certificación o con la norma de acreditación de laboratorios. Por eso nosotros recomendamos que siempre que se haga una observación de un organismo de certificación como es el IRAM, esta se cargue como observación, pero sea tratada como no conformidad porque corresponde a lo que normalmente utilizamos como no conformidad menor, ¿sí? Después todas las auditorías que se hagan para una acreditación desde el OAA va a tener esta clasificación. Las empresas no van a tener la necesidad de clasificarlas, sí atender qué tratamiento deben darlos cuando reciben en un informe esta clasificación. Y nosotros esto lo ponemos a modo de guía. Esta es la aclaración que ahí ven abajo, IRAM, OAA, empresas y guía. Bien, podemos ver que no conformidad menor es la no conformidad que afecta a la capacidad, no conformidad mayor es la no conformidad que afecta a la capacidad del sistema de gestión para las no conformidades pueden ser clasificadas como mayores en las siguientes circunstancias. Si existe una duda significativa de que se haya implementado un control eficaz del proceso o de que los productos o servicios cumplan con los requisitos especificados. Una cantidad de no conformidades menores asociadas al mismo requisito en cuestión podría demostrar una desviación sistemática y, por tanto, conformidad mayor. Y con respecto a la no conformidad menor, podemos decir que es la que no afecta la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados previstos. Una observación, podemos decir que son consideradas como hechos que pueden ocasionar una no conformidad dentro del sistema de gestión de no ser atendidas o de ser repetitivas. Bueno, acá reitero el comentario que hicimos recién con la clasificación. Hay que prestar mucha atención a la observación. Una situación distinta es cuando yo tengo una observación del día a día
que la puedo tratar con una acción inmediata, con una corrección, y la puedo cerrar. Y otra cosa muy distinta es la observación en el contexto de auditoría. La auditoría siempre es por muestreo, y en la auditoría no se puede determinar si es sistemático o no ese desvío. Entonces, la organización debería analizar y determinar si requiere o no ser tratado como no conformidad. Es decir, ver si es justo el desvío puntual en la evidencia, digamos, en la muestra que tomó el auditor, o si es sistemático. Siempre recomendamos que para hacer ese análisis, la observación directamente en un contexto de auditoría y particularmente de externa, sea tratada como no conformidad. En la auditoría interna hay cierta flexibilidad porque uno tiene la posibilidad de ir registrando más observaciones en el día a día o en otras auditorías internas, y yo puedo ver si hay tema de gestión, y cuando realmente detecto que es sistemático, recién ahí pasarlo a no conformidad. En el caso de la auditoría externa, recuerden que el tiempo de auditoría es limitado y siempre trabaja con muestra. Entonces, la responsabilidad de la organización es determinar si requiere ser tratada o no, con un análisis de causa raíz y acciones correctivas como no conformidad. Bueno, lo importante es poder asegurarse de saber cuál es el problema. ¿Sí? Independientemente de si tenemos una no conformidad mayor, una no conformidad menor o una observación, vamos a estar frente a un problema. ¿Qué es un problema? Un problema es la desviación de una situación esperada para la cual no tenemos una respuesta inmediata. Presentación de algún acontecimiento no esperado que afecta de operación en la institución. ¿Sí? Ese problema, nosotros vamos a tener aspectos psicológicos que van a estar afectando. ¿Sí? Si los vemos a esos aspectos como algo positivo, vamos a poder hacer cambios en nuestra rutina, vamos a tener retos que vencer, vamos a tener esos obstáculos que atravesar para poder mejorar, y oportunidades para poner a prueba nuestro talento. ¿Sí? Vamos a tener que buscar, indagar nuestras virtudes y poder mejorar dentro del sistema de gestión. Si lo vemos como algo negativo al problema, vamos a decir que están causados por el destino, que son mala suerte, ¿sí? Que son difíciles de resolver y que son, hasta podemos decir, externos a nosotros y que no nos hacemos responsables. Lo que es importante siempre en estos casos es tener en cuenta el recurso personal dentro de la organización, ¿sí? Para que puedan tomar esta herramienta a la propia y la usen para la mejora, ¿sí? Si no, siempre va a ser una herramienta que se va a consolidar para poder no buscar una mejora, sino un uso indebido, digamos, dentro del sistema para poder juzgar o para hacer un aporte negativo, ¿sí? Disminuir si incrementamos nuestras capacidades de solución. Es decir, mientras más preparados estemos, menos problemas vamos a tener. Más preparados intelectuales, ¿sí? Nuestra formación, ¿sí? Que estemos fuertes emocionalmente, que sepamos que no es algo personal cuando tenemos una no conformidad, que es parte de un sistema y que no es algo hacia nosotros, es algo hacia el trabajo, algo hacia la organización, y que estemos buscando mejorar desde el contexto. Y físicamente, sí, tenemos que estar preparados para poder resolver en condiciones buenas para poder hacer un aporte positivo a la organización. ¿Qué tipos de problemas vamos a tener? Vamos a poder clasificar los problemas con base en diferentes criterios. Por el campo de solución los vamos a clasificar en lo que son técnicos, de conductas o actitudinales o externos. La definición de un problema es considerada universalmente como el paso inicial de cualquier actividad para solucionar continuamente. Si un problema puede definirse claramente y con suficiente detalle, las causas y las soluciones empiezan a ser evidentes. Un checklist puede para ayudar a definir un problema y organizar las ideas. Checklist lo podemos usar cuando nosotros tenemos muchas cuestiones en mente que no sabemos cómo ordenarlas para poder buscar la verdadera causa del problema o poder iniciar un tratamiento a la no conformidad, ¿sí? Entonces vamos a usar este checklist
que nos va a ayudar a poder definir cómo comenzar a darle tratamiento a una no conformidad. Luego vamos a pasar a lo que es Para lo que son no conformidades menores, generalmente con una acción inmediata es suficiente y solo basta con llevar a cabo la acción para eliminar esa no conformidad. Más adelante vamos a ver cómo vamos a tratar esa acción inmediata, ¿sí? Acá, claro, que este concepto de una acción inmediata para una menor es el requisito para lo que es la acreditación de 17025. En el caso de sistemas de certificación, 9001, 14001, 45001 o normas de certificación, no de acreditación, la no conformidad, tanto mayor o menor, deben tener un análisis de causa raíz y sus acciones correctivas. En el caso que posteriormente se detecte que la corrección no fue suficiente, ahí sí vamos a buscar un análisis de causa raíz para esa no conformidad menor y vamos a buscar las evidencias objetivas que respalden esas actividades, ¿sí? Ahí ya directamente va a pasar a ser una no conformidad mayor, porque no alcanzó solamente con solucionar el problema, sino que tenemos que solucionar las causas que dieron origen a ese problema. Para se deben dividir corrección y acción correctiva. En cada una de ellas es necesario registrar las evidencias objetivas que respalden dichas actividades. Este análisis, a su vez, va a permitir evitar la recurrencia e identificar similares incumplimientos en otras áreas. Bueno, vamos a ver ahora cómo vamos a redactar esas no conformidades. Una redacción nos va a permitir poder buscar con mayor facilidad cuáles son las causas raíces o solucionar el problema. Entonces es importante poder tener toda esta información para dar origen a lo que es la no conformidad. Cuando hablamos de magnitud, vamos a ver lo que es la criticidad de la no conformidad. La magnitud puede determinarse como la dimensión o la importancia del cumplimiento del requisito y puede estar en la descripción. O sea, pueden, dentro de la que es la descripción, tomando como la criticidad parte de la magnitud y lo describen, o pueden hacerlo como punto aparte. Dentro de la descripción, nosotros vamos a redactar qué es lo que realmente no cumple, ¿sí? Y ahí vamos a ver que si es muy crítico, dependiendo de la magnitud, vamos a hacer una descripción mucho más profunda, más detallada para poder buscar las causas de esa no conformidad. La evidencia es la prueba objetiva que sustenta, ¿sí? Y la referencia es donde se debe dejar claro que si la no conformidad se trata de un incumplimiento de un requisito concreto, de una norma o el incumplimiento de un requisito establecido en la documentación de la organización. Cumpliendo, en principio, con lo que es la descripción, evidencia y referencia, que la redacción es completa. Acá volvemos a ejemplos donde, bueno, esa magnitud, como les contaba, pueden incluirla dentro de lo que es la descripción, teniendo en cuenta la criticidad de la conformidad. Por ejemplo, en todos los casos analizados, por ejemplo, informes de resultados, tales informes de resultados se detecta que no se ha detallado la norma de referencia. Eso es la descripción, ¿sí? La criticidad va a ser la cantidad de ensayos de informes de resultados que fueron encontrados. La evidencia fue para los ensayos de nitrato y sulfato en agua, ¿sí? Esa es la evidencia. En esos ensayos fue que se encontró la no conformidad, el incumplimiento. Y la referencia es según el procedimiento tal del sistema de calidad, ¿sí? El incumplimiento es el incumplimiento de la referencia. Otro ejemplo nos dice que en tanta cantidad de ocasiones en las que se han superado los valores límite de los criterios de repetibilidad de los resultados. Esa es la criticidad. Bien. Sí. Yo acá voy a sumar de que esto es sumamente importante respetarlo cuando somos responsables del sistema de gestión o cuando estamos redactando un hallazgo de una auditoría. Tenemos cierta flexibilidad cuando una persona de la organización identifica una no conformidad y la redacta. Muchas veces es difícil para una persona que no está trabajando en calidad
poder entender todo esto en la redacción. Está en gestión de calidad o en el que está a cargo del sistema de gestión, cualquiera fuere, revisar después la redacción de los hallazgos y procurar que estos datos se encuentren en la descripción. Como dijo Laura, la magnitud muchas veces puede ser que no la hayan visto como requisito de la redacción, pero porque se contempló dentro de lo que es la descripción. Es lo que me permite a mí después dimensionar el problema. Y otra pauta importante es que muchas veces, cuando el requisito es implícito, no tenemos un documento de referencia. Entonces ahí tendré que redactar la referencia a lo que hace a la organización, a la práctica habitual, o a un requisito que es implícito por el cliente o una parte interesada en forma funcional u operativa. Es decir, no voy a tener un documento exacto, sino un requisito implícito. De todas formas, debería redactar cuál es el requisito que se incumple cuando hago la referencia. Bien. Y vamos a ver ahora qué es, ¿sí? La ISO 9000 nos va a determinar qué es la acción para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección puede realizarse con anterioridad, simultáneamente o después de una acción correctiva. Y una corrección puede ser un reproceso o una reclasificación, ¿sí? Cuando hablamos de reproceso, se refiere, por ejemplo, en lo que es un reproceso, puede ser una revalidación, ¿sí? De una metodología, si hubo una no conformidad con respecto a un método. Y una reclasificación, por ejemplo, podemos decir que, por ejemplo, cuando uno hace un mantenimiento preventivo de los equipos, puede hacer una modificación en el plan de mantenimiento preventivo en los tiempos en los que se calibran los equipos o se verifica que se hace el mantenimiento preventivo. Una pregunta que nos va a ayudar a nosotros a poder determinar la acción inmediata va a ser, recordemos que la corrección me va a ayudar a mí a eliminar el problema, no la causa. Solamente voy a eliminar el problema en el momento. Bueno, bien. Ahora vamos a continuar con la raíz, ¿sí? Con la determinación de las acciones. Hasta el momento hemos visto lo que es la identificación de la no conformidad o la observación y lo que es la corrección con la acción inmediata, ¿sí? Esa descripción del requisito, del hallazgo, lo más claro posible y poder hacer que el problema se elimine. Pero hasta ahora no hemos encontrado el problema para poder eliminar esa causa y que no vuelva a suceder. Eso lo vamos a hacer con lo que es una acción correctiva y el análisis de las causas raíz. El análisis de causa raíz que origina la no conformidad es el elemento fundamental a tratar cuando hablamos de establecer las acciones correctivas adecuadas. La causa real, con la mayor detalle, facilita la toma de acción acertada y mejora la eficacia de las mismas. La utilización de diagramas causa-efecto es una herramienta muy útil en esta tarea. Ahora bien, ¿qué es una acción correctiva? La ISO 9001 nos va a definir que es la acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir, ¿sí? Nos dice que puede haber más de una causa para una no conformidad, ¿sí? Puede haber más de una causa que me haya originado el problema que tengo y que la acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir, mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra. Más adelante vamos a ver que, bueno, la acción preventiva en esta nueva versión de la 17025 no está presente porque se hace dentro de lo que es el análisis de riesgos y oportunidades. Verdaderas razones por las que se sucedió la no conformidad, vamos a buscar lo que es una pregunta que me va a ayudar para poder determinar lo que es la causa real que suceda este problema. ¿Qué me llevó a que esto me pase? ¿Sí? Acá necesito la sinceridad y el compromiso de las personas que están involucradas en esta no conformidad, sin sentirse que es algo personal. Cuando uno empieza a tener este tipo de situaciones, que se siente que algo es personal, esto no va a llegar a lo que es el fondo, ¿sí?
Hay que trabajar mucho sobre eso para poder hacer que sea algo y no algo personal en la organización. Ahora vamos a ver lo que es la diferencia entre acción correctiva y lo que es la acción preventiva. En este caso, como mencionó Laura, acción correctiva siempre evita la repetición, o sea, que vuelva a suceder ese problema. La acción preventiva, que estamos muy acostumbrados por las versiones anteriores, no solo de 17025, sino en 9001, 14, NOYAS o en la 45, desaparece de la asociación a una no conformidad, limitando a acciones correctivas para el tratamiento de una no conformidad. La acción preventiva, ¿qué va a pasar? La vamos a seguir utilizando, va a evitar ocurrencia, no repetición, pero la vamos a utilizar a partir de la gestión de riesgos. Es decir, cuando nosotros identifiquemos riesgos, los evaluemos y consideramos que en el resultado de la evaluación es necesario tomar acciones, justamente la palabra riesgo como incertidumbre de un evento, estas acciones son acciones preventivas, es decir, desaparecen las acciones preventivas vinculadas al tratamiento de una no conformidad, pero siguen estando presentes en nuestro sistema de gestión a través de la gestión de riesgo. Puede ser que cuando yo analizo una causa, una no conformidad, yo identifique nuevos riesgos. Entonces ahí sí voy a gestionar el riesgo y voy a plantear la acción preventiva. Esto es válido para todas las normas de gestión, de sistemas de gestión, que han sido actualizadas con el anexo SL, como hoy nos encontramos con la 9001, la 14001, la ISO 4501, no así con la 15189, que aún no está actualizada y sigue teniendo el concepto de acción preventiva asociado a un tratamiento de una no conformidad. En la 16025, como ya está actualizada, también ocurre esto, que la acción preventiva ya se asocia a la gestión de riesgos. Bueno, esto es un poco también lo que venía contando María. Hace un resumen de lo que es la acción correctiva y la acción preventiva. Acción correctiva como la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada y otra situación indeseable, para evitar su repetición. La acción preventiva se toma para eliminar la causa de una no conformidad potencial, todavía no sucedió. O otra situación indeseable que también es potencial, con el fin de evitar que se produzca. Esto, como contó María, se señaliza. Vamos ahora a pasar a la etapa de la resolución de la no conformidad. Para la resolución de las no conformidades es necesaria la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas, para poder comprobar que éstas han sido eficaces y que se ha eliminado la causa de origen de las no conformidades. Acá que es importante tener en cuenta, siempre que se han identificado correctamente las causas, tenemos que atacar cada una de esas causas estableciendo acciones, ¿sí? Estas acciones, al momento de establecerse, vamos a plantear cuáles son los responsables, cuáles son los recursos, cuáles son los plazos para estas acciones. Lo que debemos tener presente siempre al momento de establecer acciones, que cuando una acción modifica un documento, o sea, modifica un proceso, un método, realizar la actualización del documento asociado. Muchas veces nos encontramos con documentos que no están vigentes y cuando indagamos por qué no está vigente, nos comentan, no, lo que pasa es que cuando tuvimos un problema, tal no conformidad, cambiamos la forma de criterio, etcétera. Ese cambio no fue reflejado en la documentación del sistema de gestión. Entonces siempre es importante preguntarse cuando establezco una acción si esa acción no impacta en algún documento y en el caso de impactar en algún documento del sistema de gestión, proceder a la actualización. Otros puntos importantes es que sean no acciones aisladas, concretas a una no conformidad, sino que estén estandarizadas. Ahora, las nuevas versiones de la norma nos pregunta sobre si puede existir un desvío similar y lo pregunta justamente para que nosotros hagamos ese análisis y hagamos extensivas estas acciones, estandarizando en todo lo que puede llegar a estandarizarse para otros procesos en el sistema de gestión.
Y por último, y particularmente en aquellas organizaciones que trabajen con normas de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional o normas de sistema de gestión ambiental, cuando establezco una acción, en el caso particular, como lo vimos en el apartado de requisitos, debemos, es obligación, que al momento de establecer una acción, veamos si esa acción en sí misma no implica un riesgo para la seguridad y salud de la persona. Entonces hay que retroalimentar la matriz de peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional, o si esa acción no tiene un aspecto ambiental significativo asociado, es decir, si no tiene también en sí misma que retroalimentar la matriz de aspectos ambientales para determinar en cualquiera de estos dos casos los controles operacionales correspondientes. Es decir, voy a llevar adelante la acción con estas medidas de seguridad y salud ocupacional o con estos controles ambientales. Siempre que establezco una acción, debería estar teniendo en cuenta estas 4 cuestiones. Aclaro que es muy común que se establezcan acciones y esto no se haga. Nosotros cuando realizamos auditorías en organizaciones nos encontramos que de repente se implementó alguna acción relacionada a una no conformidad y esa acción no se refleja ni en los documentos, ni en otros procesos, ni en la matriz de riesgo y seguridad de salud ocupacional para la 45001 o en la matriz de aspectos ambientales para la 14001, la 14001. Y esto es obviamente en caso de una auditoría externa es un hallazgo, una no conformidad porque son requisitos que sí debo cumplir. Si quieren un ejemplo, es por ejemplo cambio algún método donde cambio el material o cambio un reactivo. Bueno, yo voy a por un lado ver si lo menciono en algún documento y actualizar el documento. Ahora ese material nuevo implica una variación de aspectos ambientales o implica un riesgo para la persona. En caso de ser así, debería evaluar para medio ambiente y para seguridad y salud ocupacional y retroalimentar estos sistemas de gestión en la planificación y establecer sus controles. Bueno, y vamos a arrancar con el 4º capítulo y el último, en donde vamos a hablar de las herramientas que vamos a utilizar para hacer el análisis de la causa raíz, ¿sí? Van a ser las herramientas que nos van a ayudar a nosotros a poder determinar cuál fue la causa que dio origen a nuestro problema. Una de las herramientas es los 5 por qué. ¿En qué consiste los 5 por qué? Es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante la etapa de análisis de problemas para encontrar las causas posibles del problema. ¿Sí? Vamos un poco más y nos dice que su objetivo es analizar sistemáticamente las posibles causas del problema a través de preguntarse al menos 5 veces ¿por qué? ¿Sí? Se considera que al no encontrar una nueva respuesta después de varias veces es lo que nos permite identificar la verdadera causa raíz del problema. Cuando ya dejamos de encontrar con facilidad un nuevo por qué, es porque estamos cada vez más cerca de encontrar la causa raíz. ¿Cuándo vamos a utilizar esta herramienta? Es útil para poder definir el verdadero problema. Permite analizarlo y tomar las decisiones más adecuadas al problema real. Porque ahonda al problema. Al preguntarse tantas veces por qué sucedió, por qué, termina ahondando muy profundo y puede hacer un análisis y una toma de decisiones adecuada a ese problema. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Primero se enuncia el problema en la forma clara y objetiva, ¿sí? Una vez que las causas probables han sido identificadas, se va a iniciar el proceso preguntándose por qué. Vamos a continuar preguntando por qué al menos 5 veces. Este ejercicio reta a los miembros del equipo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya probadas y ciertas. Una vez que sea difícil al equipo responder al por qué, la causa probable ha sido identificada. Lo que veníamos hablando hoy. Al hacerse cada vez más difícil contestar ese por qué, ahí estamos cerca de encontrar la respuesta, ¿sí? Existirán casos donde se podrá ir más allá de 5 veces preguntándose por qué, para encontrar las causas principales.
cuando puede haber más de una causa, por ejemplo, para una acción correctiva, en una no conformidad, puede ser que se necesiten preguntarse unas veces más por qué. ¿Sí? Por cuando el problema también, la no conformidad ha sido abarcativa, no solamente un área o un laboratorio o un proceso, puede ser también que se necesiten unas veces de preguntarse el por qué para llegar a la verdadera causa raíz. Dice que durante el proceso tener mucho cuidado de no empezar a preguntar quién. Recordar que el equipo debe siempre estar interesado en el proceso y no en las personas involucradas. Acá no nos interesa quién fue la persona que se equivocó, quién fue la persona que tuvo un problema y por eso generó esta no conformidad. A lo que a nosotros nos interesa es que hubo un problema y que necesitamos mejorarlo para generar la rueda de la mejora continua en la organización. Esa persona puede mañana estar en otra área, puede estar en otra organización y ese problema hay que solucionarlo porque es independiente de la persona, es un problema de la organización, es una no conformidad de la organización. Entonces, no nos guiemos por quién fue el que causó o a quién le pasó esa situación, sino por qué pasó. Se van a anotar las causas principales, luego se van a establecer las acciones correctivas. Es recomendable hacer grupos pequeños, entre 5 y 8 integrantes, porque si no se genera un ambiente un poco más hostil en donde empiezan a surgir este tipo de cuestiones más de quién o por qué pasó, por qué te pasa que te pasó a vos esta situación. Entonces se empiezan a generar roces. Entonces los grupos pequeños son mucho más nutritivos en esta herramienta cuando se utiliza. Otra de las herramientas es la espina de pescado, ¿sí? Es lo que se conoce como el diagrama de causa de efecto o el diagrama de Ishikawa. Es una representación de varios elementos que van a ser nuestras causas de un sistema que puede contribuir a un problema, ¿sí? Nosotros vamos a tomar como el efecto al problema y las causas son los elementos que van a representarlo. Ahora bien, el diagrama de causa y efecto por su forma parece un esqueleto o una espina de pescado, en el cual la espina dorsal, o sea, el cuerpo, es el camino que conduce a la cabeza del pescado, que es el producto, el servicio, la no conformidad o el problema que se desea analizar. Las espinas o flechas que lo rodean indican los factores principales y subfactores que intervienen. ¿Qué significa esto? Que en la cabeza, ¿sí? Nosotros vamos a representar lo que es el efecto, lo que es el problema, y es a donde debemos llegar. Entonces, analizando todo el cuerpo y de una manera toda desgranada, lo que son cada una de las espinas y las flechas, vamos a ir viendo cuáles son los factores principales y subfactores que hacen causas para llegar a determinar el efecto. ¿Cuál es el objetivo del diagrama y del uso del diagrama de Ishikawa? Es expresar en forma gráfica el conjunto de factores causales que intervienen para que se produzca un producto o servicio no conforme, ¿sí? Que lo está denominado en este sistema, en esta herramienta como problema. Y comprender la forma en que ellos se interrelacionan, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta forma gráfica pueda permitir que en esa espina dorsal en donde yo voy a empezar a anotar los posibles problemas que estoy teniendo, las posibles causas del problema que voy teniendo, se van a terminar interrelacionando entre ellas y vamos a poder ahondar mucho más profundo y llegar con más profundidad y más certeza a lo que es el problema. También el objetivo es identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas, tanto de problemas específicos como de características de calidad. Ilustrar gráficamente las relaciones existentes entre el resultado dado, que son los efectos, y los factores, que son las causas, que influyen en este resultado, ¿sí? Uno siempre, al tener una manifestación gráfica, es mucho más fácil para poder entender, para poder explicar y para poder determinar cuáles son las causas de una manera más práctica, ¿sí? Porque uno lo ve y lo puede compartir con todas las personas que están haciendo uso de la herramienta y que está buscando la causa del problema, viéndola y teniéndola de una manera compartida y gráfica, es mucho más fácil de llegar a la causa. El diagrama de causa y efecto es utilizado para identificar las posibles causas de un problema específico, ¿sí? ¿Cuándo debe utilizar
Es muy útil cuando existen ideas sobre las causas que originaron el problema y cuando el problema está bien definido, ¿sí? Vean que a diferencia de los 5 por qué, en donde uno no tenía muy claro qué puede haber sucedido y por qué se puede haber generado, me va llevando de los por qué a encontrar la causa. En este caso yo ya tengo una idea por dónde puede llegar a haber venido esta no conformidad y la causa de esa no conformidad, ¿sí? Esa causa raíz que me dio origen a ese incumplimiento. Entonces, en ese caso, cuando tengo una idea o hay un camino ya marcado, es más factible y más útil que utilicemos esta herramienta de diagrama de Ishikawa. Identificar el problema, el efecto, y registrarlo en la parte extrema derecha, enmarcado en un recuadro que en ocasiones se define como la cabeza del pescado, y dejar un espacio para el resto del diagrama hacia la izquierda, ¿sí? Esto va a ser cómo vamos a ir nosotros determinando y armando nuestra diagrama de Ishikawa. Después vamos a dibujar las espinas principales, que están representadas las entradas de los procesos, recursos y factores causales. Vamos a ir anotando todas las posibles causas. ¿Cómo vamos a ver las posibles causas? Con una lluvia de ideas, que es otra de las herramientas, el brainstorming, que se utiliza y que es útil para poder sumarle a lo que es el diagrama de Ishikawa. Una forma común es identificar los factores causales de acuerdo a la categoría a la que pertenecen. Esto a mí me va a servir para poder hacer la primera parte de lo que sería la espina dorsal, ¿sí? Entonces yo voy a decir, tengo mi problema en la cabeza del pescado y después, como espina dorsal, voy a poder poner estas 5M, que me va a determinar lo que son mano de obra, materiales, máquinas, métodos y medio ambiente, como lo que son principales detectores de lo que son los factores causales del problema. Entonces, de ahí yo me puedo ir tomando esas M para ir metiéndome más profundamente y buscando cuál dentro de esas categorías puede haber estado el problema. Las 5M podemos encontrar las posibles causas por las que los servicios no cumplen, por ejemplo, con requisitos específicos, ¿sí? En lo que es la mano de obra, distintas habilidades de los empleados, así como la falta de capacitación y actualización continua, puede influir grandemente en la calidad del servicio proporcionado. O bien problemas de actitudes, falta de colaboración, desmotivación, ¿sí? Lo que es la mano de obra, lo que es el recurso humano, es un factor que muchas veces termina afectando indirectamente sobre lo que es el proceso, el servicio o el análisis. Las materias primas son los insumos necesarios para producir el servicio, que pueden ser datos, información, solicitudes, documentos. A falta de alguno de ellos o contener errores, se puede producir un servicio no conforme. La otra M es máquinas y los equipos. Identificar los recursos necesarios para producir el servicio, ya sea que el equipo no funcione en forma óptima o que el software no sea el adecuado, el resultado podrá producir algún problema de calidad, ¿sí? Es necesario tener las máquinas, los equipos para los procesos y para los ensayos, las herramientas para nuestros servicios que sean acordes a lo que los requisitos de cumplimiento me están identificando. La otra M son los métodos de trabajo. Los métodos de trabajo pueden no estar establecidos o ser demasiado complicados o procedimientos incompletos, ¿sí? Cuando mi metodología de trabajo no está especificada, está engorrosa en su descripción, está incompleta, no está bien determinada, ¿sí? Son cuestiones que a mí me terminan llevando a hacer un incumplimiento de un requisito. En algún momento se va a producir un incumplimiento del requisito porque los requisitos, propiamente dicho, no están bien especificados. Otra M es la medio ambiente. Esta puede ser una causa importante que influya en la calidad del servicio laboral. Acá vemos ¿sí? de lo que el efecto en la cabeza del pescado y vemos las 5M distribuidas como parte principal en lo que es el cuerpo
del pescado. Y de ahí fuimos sacando subcategorías, ¿sí? Causas principales y subcausas dentro de estas M que me van ayudando a llegar a lo que es la espina dorsal del pescado, ¿sí? Una vez que se han identificado y clasificado todos los factores que intervienen en la característica de calidad o en la desviación de la misma, se seleccionan aquellas de mayor importancia con el fin de establecer la medida correctiva apropiada, por consenso, votación o por datos existentes. ¿Cuáles son las ventajas de poder utilizar el diagrama de Ishikawa? Bueno, decíamos que una era, hablando hace un ratito, que cuando uno tiene ya un panorama o un camino marcado de dónde puede llegar el problema, es interesante usar el diagrama de Ishikawa porque nos va a permitir ahondar mucho más a llegar a lo que es la espina dorsal y encontrar la verdadera causa raíz, ¿sí? Nos dice que también al utilizar un enfoque estructurado, permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no en la historia del problema, ni en los distintos intereses personales de los integrantes del equipo. Como esto sucede porque las 5 M me van a ir guiando dónde tengo que buscar el problema, ¿sí? Entonces ya va a estar guiado por estas M, por estas categorías, de una manera más estructurada. También estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el proceso. ¿Por qué? Porque al interaccionar las 5M, vean ustedes que tienen diferentes tipos de procesos que pueden estar presentes en la organización, ¿sí? Lo que es maquinaria, lo que es mano de obra, lo que son medio ambiente. Entonces, son muchos aspectos diferentes que pueden intervenir. Entonces es mucho más rico y enriquecedor a la hora de poder encontrar el verdadero problema, ¿sí? Y la interacción es mucho, mucho mejor. También incrementa el grado de conocimiento sobre el proceso, ¿sí? El colocarme en una mesa a poder determinar qué es lo que sucedió conjuntamente con un grupo de trabajo que está buscando la misma solución y buscando la mejora continua, ¿sí? Y si es mejor todavía, si participan miembros del grupo que también son parte de la organización, pero desde otros aspectos, porque forman parte de otras M distintas a las que yo pertenezco, es hacer el proceso haciendo lo que es una gestión por proceso, ¿sí? Porque estamos todos formando parte del mismo proceso. Y es útil para aplicarse en problemas reales o potenciales y para identificar oportunidades de mejora, ¿sí? Esto también es importante. No solamente vamos a utilizar Ishikawa o lo utilizamos para buscar una causa de un problema, ¿sí? Si uno quiere hacer plantear una mejora, una oportunidad de mejora, ¿sí? O un riesgo o una oportunidad, una acción preventiva, sí podemos usar este diagrama de Ishikawa como guía para poder establecerlo. Otra de las herramientas es lluvia de ideas, ¿sí? Es una técnica de grupo para concebir ideas originales en un ambiente creativo, que propicia más y mejores ideas que las que un individuo podría generar trabajando de manera independiente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Es identificar las causas de un problema, generar soluciones creativas para el mismo y proponer acciones de mejora, por medio de la expresión de un número extenso de ideas que sean aportadas por todos los integrantes de un grupo en un ambiente relajado. Para tener buenas ideas hay que tener muchas ideas. Eso es lo que busca la lluvia de ideas. Juntarse, reunirse, hacer un ambiente ameno, relajado, en donde estemos todos buscando solucionar un problema. Entonces, y libre, poder expresar cuál consideramos nosotras fue la causa que dio origen a ese problema, a ese incumplimiento. Sin prejuicios, sin cortar con ideas ajenas, solamente dejando que el otro se exprese para que también me pueda expresar libremente yo, y de esa manera voy a ir encontrando en el conjunto esas muchas ideas que me van a dar la causa raíz del problema. ¿Cuándo vamos a utilizar la lluvia de ideas? Cuando exista la necesidad de generar un número extenso de ideas, propicia y liberar la creatividad de las personas, involucrar a todos los
identificar áreas de oportunidad para propiciar la mejora continua. Al ser un ambiente en donde uno se relaja y puede libremente contar cuál él supone o expresa es la causa que dio origen, hace que uno pueda generar esto de la mejora continua y la creatividad de las personas, ¿sí? También esto de involucrar a todos en el proceso, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay mucha gente que puede estar involucrada en una no conformidad, pero que tiene un perfil que es más introvertido, que no le da miedo contar que realmente se equivocó porque se siente enjuiciado. Entonces, esas personas en esta lluvia de ideas, en estas reuniones, se genera una libertad para poder expresarse porque están todos buscando esa mejora continua y no hay prejuicios, hay libertad de expresión. Eso es lo que tiene que predominar, la libertad de expresión sin prejuicio. Por eso es importante elegir un facilitador que vaya anotando las ideas. Se debe proveer la intervención de todos los integrantes, ¿sí? Este facilitador tiene que anotar todas las ideas que vayan surgiendo, pero también tiene que ser un poquito el motivador para estas personas que hablábamos que a veces o son introvertidas o les cuesta expresarse un poco más, porque en ellas puede estar también una de las verdaderas causas del problema. Anotar en un rotafolio la frase que representa el problema que se estudiará y establecer un tiempo límite de 20 o 30 minutos, ¿sí? Pedir a los participantes que piensen en el problema y digan en pocas palabras sus ideas al respecto. Y verificar que la contribución no se repita. El facilitador debe anotar todas las ideas sin emitir juicio alguno. Es muy importante, en esta primera fase, la ausencia de crítica y autocrítica. Ninguna persona debe hacer comentarios sobre las ideas expresadas, ni positivas ni negativas, un poco lo que veníamos hablando. A cabo del tiempo establecido, se puede extender, si hubiese más ideas, y procede a agrupar las ideas si se considera necesario, se analizan, se las clasifica y según su importancia se las jerarquiza. Discriminar las duplicadas, si existen duplicaciones de ideas, los problemas no importantes y aspectos no negociables. Bueno, ¿cuáles son las variantes para la lluvia de ideas? Bueno, se concede un tiempo razonable de 20 o 30 minutos para que cada participante registre sus ideas y después se exponen uno por uno, ¿sí? Es necesario que puedan ahondar en el problema de manera personal, individual, y después van compartiendo las ideas y exponiéndolas uno por uno. Al finalizar la fase de expresión, se pueden someter a votación las ideas para asignarle un número que refleje su grado de importancia. Entonces se empieza a clasificar y hacer un cotejo de importancia al respecto de cuál sería la causa raíz. Y se definen las acciones correctivas, para lo cual se puede utilizar nuevamente una lluvia de ideas. Cuando hay muchas acciones correctivas que están propuestas, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de la lluvia de ideas? Que estimula la creatividad y ayuda al surgimiento de ideas originales, permitiendo el cambio de perspectivas y el enfoque. Que la creatividad puede ayudar a mejor solución de los problemas y a la identificación de la verdadera causa de los mismos. Que facilita la participación de todos y en un breve plazo se generan muchas ideas que pueden ser más valiosas. Herramientas es la multivotación, ¿sí? La multivotación es una técnica grupal que permite a un equipo de trabajo reducir una extensa lista de posibles causas. La multivotación es interesante utilizarla cuando las causas de la causa raíz de la no conformidad, del incumplimiento, son muchas. Entonces tenemos que grado de importancia. Entonces, para poder clasificarlas, acá nos dice, la vamos a utilizar cuando la técnica de lluvia de ideas o cualquier otra ha producido una lista muy extensa de causas posibles y necesita reducirse al final de un diagrama de causa y efecto para seleccionar las 3 o 5 causas principales investigadas. Entonces, es interesante usar la multivotación cuando la lluvia de ideas, ¿sí?, nos ha dado una cantidad de causas posibles, ¿sí?, o sea, cuando fue muy nutritivo, y cuando
el diagrama de causa y efecto fue también muy nutritivo y tenemos que seleccionar en todas esas categorías y subcategorías cuáles fueron las más importantes y por las que se produjeron el incumplimiento. Entonces, esta multivotación nos va a permitir seleccionar y hacer una clasificación por importancia. ¿Cómo la vamos a utilizar? Vamos a revisar la lista de las posibles causas, ¿sí? Después vamos a asignar una identificación, ser números o letras. Le vamos a dar a cada miembro del equipo un número de votos que es igual al 20% del número de elementos en la lista. Esto es importante, ¿sí? Luego los miembros pueden determinar cómo distribuir esos votos. Unos por causa, un número igual de votos a varias causas o todos los votos a una misma causa, ¿sí? Se circulan las causas que reciban el mayor número de votos. Luego, si quedan más causas de las deseadas, se puede hacer una segunda ronda de multivotación, ¿sí? Y se repiten los pasos 4 y 5 hasta que la lista se reduzca a 3 causas, ¿sí? Fíjense que también en el diagrama de causa y efecto y en la lluvia de ideas siempre se buscan de 3 y 5 causas, ¿sí? 4 o 5 causas es lo ideal, si no hay que volver a ahondar a las causas para poder volverlas a desgranar y seguramente van a estar relacionadas y vamos a terminar teniendo 3 o 4, 5 como mucho causas de un incumplimiento de un requisito, ¿sí? Lo importante en la multivotación es nunca se debe dar la votación hasta que quede una sola causa, ¿sí? Para llegar a la opción final de solución se requiere que el equipo llegue a un consenso. ¿Qué sucede? ¿Por qué uno no busca que haya solamente una causa? Porque al haber querido reducir la cantidad de causas, porque ya veníamos de una cantidad de causas grande, entonces queríamos reducir, no va a ser representativo que si yo tengo 15 o 10 causas raíz de un problema, me termine quedando una, ¿sí? Eso no va a ser representativo. Por eso es representativo que tenga de 3 a 5 causas raíz, ¿sí? Y lo último es que para darle a cada miembro del equipo un número determinado de votos y permitirle que utilice cuantos quiera, el equipo puede seleccionar las 10 primeras causas y hacer una ronda de votación, ¿sí? Repasando un poquito, lo que tenemos que asegurar es que el personal responsable de la solución del problema ser tomadas estén definidas, el significado clínico de los no conformes sea evaluado, las acciones correctivas es tomada inmediatamente, que cada episodio de no conformidad es documentado y registrado, y que las acciones preventivas han de ser mantenidas. Esto nos va a asegurar una mejora continua en la organización, independientemente de por qué sucedió o a quién fue el que se le causó. Recordemos que cada problema lleva en sí mismo la semilla de su propia solución, ¿sí? Veamos a cada problema de nuestra organización como el pie y el inicio de una mejora en la organización, ¿sí? Viéndolo de esa manera, buscando una solución, un progreso, ¿sí? Un proceso nuevo, una nueva forma de trabajo, voy a estar mejorando, voy a estar actualizándome y siempre va a ser para mejor. Pero tengo que tener en cuenta que siempre tengo que estar predispuesto, no tengo que tomármelo personal y que es importante que trabajemos en esto, en la unión, en lo que es una gestión por proceso, para poder buscar la mejora continua. Si no, se empieza a desgranar y termina siendo una individualidad, lo que es la no conformidad, y no termina siendo una herramienta de mejora, ni de proceso, no termina siendo una buena herramienta en el sistema de gestión de calidad. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que compartimos.